compartir los 7 hábitos espirituales que tienes que incluir en tu vida para que este sea, sin dudas, el mejor año de tu vida. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Dali Salermo. Te voy a compartir los 7 hábitos espirituales que me han llevado a lograr todos mis sueños y que si tú los practicas, te aseguro que este año será sin dudas el mejor año de tu vida. Comenta, este es el año donde se cumplirán todos mis sueños. El primer hábito es el hábito de meditar. La meditación, amigos míos, es el arte de callar la mente. Ordenarle a nuestro cuerpo que se quede quieto porque vamos a observar lo que pensamos. Y esta es una de las meditaciones más simples que podemos practicar. Estabilidad, donde me siento, cierro los ojos, dejo que vengan los pensamientos y los observo. Si hacemos esto, vamos a aprender a ver cuáles son nuestras creencias limitantes. Sí, porque muchas veces decimos, no logro lo que quiero, mis sueños no se cumplen y nada me funciona. Pero tenemos un montón de pensamientos limitantes, de relaciones que no hemos sanado, de rencores, de envidia, de odio, y esto no nos deja avanzar. Y si tú quieres cambiar tu vida, tienes la responsabilidad de cambiar tú y cambiar cómo te comportas. Y sí, no es fácil, porque cuando tú empiezas a cambiar te sientes muy incómodo. Cuando yo empecé a meditar, mi vida cambió. Y este canal, que tenía como 30,000 suscriptores, en menos de 6 meses alcanzó los 100,000 suscriptores. ¿Por qué? Porque yo empecé a alinearme con mi propósito. Porque muchas veces las personas piensan que en la Biblia no se habla de meditación. Pero en la Biblia se habla de meditación muchísimas veces. Se habla de pensar y se habla de reflexionar. Y cuando tú eres capaz de sentarte 5 minutos al día y observar quién eres tú y qué es lo que tú estás pensando desde el amor y no desde el ego, tu vida va a cambiar, porque tú vas a cambiar cómo tú ves las cosas. Muchas veces tenemos una pelea con alguien y tú reaccionas desde el ego, pero si tú eres capaz de sentarte 5 minutos al día y meditar o reflexionar o simplemente observar cómo tú piensas acerca de ese problema, verás que todo va a cambiar, porque vas a ver las cosas desde una ventana, desde afuera. Y cuando tú te conviertes en el observador de tu vida, vas a ver cosas que desde adentro, desde el ego, no somos capaces de descubrirlas. Y es por eso que quiero invitarte a que aprendas a meditar. Solamente si tú eres capaz de incluir en tu vida diaria el hábito de decirle a tu cuerpo, me voy a sentar aquí ahora y no me voy a parar a la cocina a tomar agua, 5 minutos aquí te vas a quedar, sí. Y se los digo, yo soy una persona que siempre tengo que estar en acción. Es muy difícil cuando tengo que sentarme a meditar, cuando tengo que sentarme a observar cuáles son mis pensamientos. Los neurocientíficos lo explican de esta manera. Ellos dicen que estamos siempre como que nos están persiguiendo. Imagínense que un león te está persiguiendo y tú tienes que correr y tú tienes que salvarte. Y así estamos, siempre, no nos damos cuenta. Estamos siempre tratando de sobrevivir. Imagínense, yo vengo de Cuba, un país donde tú lo que tienes que hacer desde que te levantas es buscar a ver qué vas a comer, porque hay hambre, hay necesidad. Y entonces yo misma, toda mi familia, venimos así, como corriendo, a ver qué encuentro de comer hoy. Cuando tú estás en ese estado de supervivencia, tú no puedes crear nada. Tú no te puedes alinear con una frecuencia más grande. Ese don, esa habilidad que Dios te dio, queda cubierta por ese desespero que genera el hambre, la necesidad. Pero si nosotros somos capaces de sentarnos, observar cuál es la frecuencia, qué es lo que está saliendo de nosotros, ese desespero, así no vamos a crear nada. Pero si tú dices, espérate un momento, me voy a sentar aquí y voy a observar quién yo soy, cómo yo me comporto y cuáles son las ideas que tengo. Vas a ver cómo muchos de los problemas que tenemos es porque tenemos pensamientos limitantes. Y esto es uno de los ejercicios más poderosos que existe para encontrar nuestras creencias limitantes. ¿Cuáles son esos bloqueos internos que no nos dejan alcanzar nuestro propósito? El otro día estaba hablando con alguien que hace 2 años tiene un deseo y ese deseo no se cumple. Y solamente conversando con esa persona descubrí que esa persona tiene un bloqueo espiritual, un bloqueo que no te permite alcanzar las bendiciones de Dios. Imagínense, cuando alguien tiene dinero, esa persona siente celos. Y si tú sientes celos, si tú sientes envidia, si cuando ves que una persona lo está logrando te molesta, tú no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque tú estás desperdiciando tu energía creadora.
Yo siempre se los digo, cuando ustedes vean a alguien que lo logró, recuerden que Dios te está mostrando que sí es posible. Y lo que Dios ha hecho por otros, Él lo puede hacer por ti y más. Entonces, cuando somos capaces de meditar, de calmar la mente, de reflexionar, vamos a comenzar a prestarle atención a esos pensamientos que muchas veces ni somos conscientes que los tenemos. El segundo hábito son las afirmaciones positivas. Las afirmaciones funcionan. Lo que tú dices sobre tu vida, tú lo vas a ver expresado en tu realidad. Todo lo que tú dices sobre ti es un mandato que tú estás dando, porque Dios a ti te dio un poder, y es el poder de la palabra. No uses tus palabras para decretar nada que tú no quieras ver expresado en tu realidad. Al contrario, úsalas para declarar la vida de tus sueños. Y esto te lo dice una cubana que no tenía nada, ni ropa, ni zapatos, ni comida. Y hoy tengo la vida de mis sueños. Y agradezco por eso, y esa es la razón por la que estoy aquí. Para enseñarte que tú también puedes lograrlo. Nunca digas nada que tú no quieras ver expresado en tu realidad. Y usa este hábito. Busca una afirmación que hable de lo que tú quieres. Hay muchísimas afirmaciones, puedes redactar tu propia afirmación. ¿Qué sucede cuando tú afirmas, cuando tú decretas o cuando tú hablas positivamente lo que tú quieres en tu vida como si ya lo tuvieras o en presente? Estás reprogramando tu mente subconsciente. La mente subconsciente es la mente que opera por debajo del inconsciente. La repetición graba ideas en nuestra mente subconsciente. Y esto es real. Por ejemplo, muchas personas van a visitar a un adivino, a una adivina, y esa persona le dice, te vas a enfermar. Y es increíble. Como ese mandato, esa palabra dicha con una intención, si la persona la cree, se hace realidad en su vida. Y entonces lo que quiero invitarte es que lo hagas sobre tu propia vida. Cuando tú repites frases en presente, en positivo sobre tu vida, tu mente subconsciente, que opera todo el tiempo, va a decir, esto es verdad. Y vas a empezar a ver las oportunidades y a atraer tu deseo. Y esto no es magia, es que Dios nos hizo poderosos. Millones de personas practican esto en el mundo y ven resultados. Pero tienes que hacer de esto un hábito diario. No es que voy a decir hoy, yo soy saludable, yo soy capaz, yo soy feliz. Pero lo hago hoy, ya mañana no lo hago más. O después saboteo lo que dije pensando todo lo contrario. Ahora, si nunca has hecho esto, si sientes que es difícil, hay una forma de hacer afirmaciones que tiene un impacto energético que la hace más eficaz. Párate frente al espejo. Una de las afirmaciones que más me gusta, que tú puedes repetir. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esto es algo que yo practico hace años, día tras día. Yo afirmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es grande y digno de suprema alabanza. Yo pienso que cuando tú lo haces con intención, esa energía se eleva. Puedes decir, estoy atrayendo abundancia, estoy alineada con mi deseo. Estas afirmaciones van a tu mente subconsciente y van a poner la idea de que tú mereces, la idea de que tú estás alineado con ese deseo, la idea de que sí es posible. Entonces, usa tus palabras absolutamente para manifestar lo que tú quieres en tu vida. Y nunca, pero nunca digas nada que tú no quieras ver expresado en tu realidad. Hay gente que dice, yo lo único que no quiero es verme en la calle. Y eso no falla. Es increíble. Porque en lo que tú te enfocas, eso crece en tu vida. Entonces, con tus palabras, tú vas a ayudar a tu mente a enfocarse en lo que tú quieres. Yo soy abundante, yo soy hija de Dios y como hija de Dios yo no puedo carecer de nada. Yo estoy aquí para tenerlo todo, me lo merezco. Yo soy merecedor de la abundancia, yo soy merecedor de la salud, yo soy una persona sana, yo soy una persona feliz, todo lo que tú quieras, pero siempre decretando bendiciones en tu vida. Ponlo a prueba y verás tu vida cambiar. El tercer hábito es la gratitud anticipada. Tenemos que aprender a agradecer sin tener las cosas. Yo agradezco porque mi deseo se hizo realidad. Y es que hacer esto, amigos míos, es lo que nos enseñaba Jesús cuando decía, cuando oren, piensen que ya lo han recibido. Gratitud anticipada. Piensa que ya lo recibiste. Y Jesús decía, y será tuyo. Y este secreto se revela en la Biblia. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de agradecer sin ver, tu vida va a cambiar y todos tus deseos van a llegar. Quiero invitarte a que te sientes y que agradezcas. Agradece. Gracias, Dios mío, por darme esta familia maravillosa. Gracias, Dios mío, por esta sanación divina. Gracias, Señor. Escribe esto.
Escribe esto: gracias, Señor, porque este año es el mejor año de mi vida. Este es el año donde veo todos mis sueños hechos realidad. Gracias, Señor, porque me alineo con todas las oportunidades. Gracias, Señor, porque tu abundancia me encuentra. Gracias, Señor, porque tengo para dar. Tenemos que agradecer. Si agradecemos todos los días por lo que tenemos, incluso por esos deseos que todavía no los hemos visto, veremos la gracia de Dios en nuestra vida, las oportunidades, la abundancia, la plenitud, el amor. Agradece, porque solo así nos conectamos con la frecuencia de Dios, con esa energía que nos los puede dar todo. El cuarto hábito que a mí me ha funcionado mucho es el hábito de escribir tus deseos. Esto es conocido como diario de manifestación. Lo que sucede es que cuando escribimos nuestros deseos, esto los convierte en objetivos. Y en la Biblia vemos cómo Dios le dice a Habacuc que escriba sus deseos. Entonces esto es muy poderoso. Escribe tus deseos con claridad y cada vez que tengas una oportunidad, escríbelos, porque esto hace que te comprometas con ellos, además que te da claridad. A mí me gusta escribirlo así: estoy feliz y agradecida porque tengo la casa de mis sueños. Estoy feliz y agradecida porque así todas las cosas que tú quieras. Tengo la pareja de mis sueños. Estoy feliz y agradecida porque en mi familia reina la paz. Estoy feliz y agradecida porque... Y ahí haces una lista de deseos. El quinto hábito, amigos míos, es la limpieza energética. Yo les he hablado en otros videos acerca de la energía, cómo recibimos energías de las demás personas. Como todo en nuestro alrededor es energía y necesitamos limpiar esa energía. A veces podemos limpiar la energía dándonos un baño de sal. Muchas personas, me incluyo, sentimos que nuestra energía cambia cuando escuchamos música, otros cuando bailan, pero debes de alimentar tu espíritu, debemos de limpiar nuestra energía. Hay salmos poderosísimos, a mí me gusta orar mucho, pedirle a Dios, me gusta encender velas, porque cuando yo enciendo esta luz, yo siento una conexión espiritual con Dios. Y cuando nuestro entorno energético está limpio, nuestros deseos fluyen sin resistencia. Una de las cosas más poderosas que podemos hacer para limpiar nuestra energía es ordenar nuestro espacio físico. Eso nos cambia. O simplemente cerrar los ojos y recibir la luz del sol. Es increíble el cambio que esto hace a nivel energético. También puedes leer el Salmo 91, el Salmo 145. Son oraciones muy poderosas, que esas palabras tienen una vibración que cambia nuestra energía. Debes de cuidar tu energía y la energía se cuida desde lo físico. Cuando cuidamos nuestra energía, eso hace que nuestros caminos se abran, que nos conectemos con nuestros deseos. El quinto hábito, amigos míos, es el hábito de servir. Hace muchos años, cuando era un adolescente, leí algo que decía: el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Tenemos que aprender a servir a los demás y ayudar a los demás. Algo que se ha perdido. A veces tú ves una persona que necesita ayuda y tú volteas la espalda, no quiero ayudar a esa persona. O a veces alguien te pide ayuda y no quieres servir. Quiero que sepas que ayudar a otros eleva tu espíritu. Y un acto de bondad, según la Cábala y según todas las tradiciones espirituales del mundo, puede cambiar tu destino. Los judíos, por ejemplo, para librarse de grandes maldiciones, hacen una donación grande, ayudan a las personas. Y quiero invitarte a que incluyas este hábito en tu vida. ¿Qué fue eso bueno que hiciste hoy? Ayuda a una persona. Sirve si hay algo que tú puedes hacer para servir, para ayudar, un consejo, una palabra de fe que tú puedas dar. Eso te va a abrir un canal infinito de bendiciones. Cada vez que tú puedas ayudar a alguien, cada vez que tú puedas servir, recuerda, esa persona no te lo va a devolver, pero en el momento indicado, cuando tú lo necesites, verás que al igual que tú extendiste una mano, al igual que tú ayudaste, alguien te va a ayudar. Es algo que cambia vidas. El sexto hábito, prestar atención a tu intuición. Sí, Dios nos habla a través de la intuición. A veces recibimos mensajes que ignoramos. ¿Cuántas veces a ti te llega una idea? Te dice, dale algo a tal persona o haz tal cosa y tú la ignoras. O a veces sientes un deseo de hacer algo que parece loco
¿Y qué es lo que haces? No le prestas atención a esa intuición. Y lo que haces es decírselo a la gente y la gente te dice que estás loco y pierdes tu oportunidad. Debemos de tener el hábito de prestarle atención a nuestra intuición. Para esto necesitas orar. Cuando tú estás alineado, cuando tú haces estos otros hábitos que te he compartido, te va a llegar la intuición, de momento, una idea ganadora. Dios puso divinidad en ti y Dios nos habla por sueños y por visiones y por la intuición. Hay muchas personas, y me incluyo, que hemos logrado grandes cosas por una intuición, porque sentimos un llamado, una idea que después decimos gracias, que seguí ese camino, porque vemos en nuestra mente. Y eso surge gracias a una conexión que tenemos con Dios, con la divinidad, mediante la oración, y te va a llegar esa intuición y no la ignores. Fomenta tu intuición y sigue esos pasos, esas ideas que te llegan. Y el séptimo hábito, amigos míos, es el hábito de perdonar más rápido. No puedo, Dali, me hicieron. No puedo perdonar. Eso me lastimó. No voy a cambiar. No, la vida no se trata de los demás, la vida se trata de ti. Este año se trata de ti, de que tú logres tus sueños, de que tu vida cambie. Y para eso tienes que sinceramente perdonar a los otros. Tú no eres lo que te pasó, tú eres éxito, tú eres bendiciones y tú eres hijo de Dios. Pero para recibir esas bendiciones, tú tienes que cambiar y tú tienes que entender que las personas van a recoger lo que sembraron. Pero tu corazón y tu energía tienen que estar limpias. Y para eso tú tienes que dejar ir. ¿Y sabes qué? Tienes que dejar ir la persona que tú eres para poder abrazar esa nueva vida que tú quieres. Y si tú no eres capaz de soltar todas esas cosas malas que te sucedieron, no vas a poder hacer espacio para recibir lo que tú te mereces. Y yo estoy aquí para decirte que está bien a veces sentirse mal, sentirse traicionado. Son emociones que, como te decía, en el primer hábito tenemos que ser capaces de observarlas. Pero también estoy aquí para pedirte que seas valiente y que dejes todo lo que te hirió atrás. Porque si seguimos pensando en lo que nos hicieron, es como tomar un puñal y herirnos 1000 veces. Y puedes llorar, puedes desahogarte. Te lo he dicho otras veces, escribe todo lo malo que te han hecho o todas las cosas que te han herido, que no te han gustado, y quémalas, porque es un ejercicio que a nivel subconsciente te va a decir que lo dejes ir. Por ejemplo, mi hija, cuando tenía 6 años, me dijo que aquí en Canadá, en la escuela, te decían que tomaras un globo y lo sujetaras, que pensaras cualquier cosa fea, mala, que te pasó y dejaras ir el globo. Y que con ese globo ya se iba todo lo malo, todas esas ideas, todos esos pensamientos negativos. Y yo quiero invitarte, en tu mente, tomes ese globo o lo escribas en un papel, pero que seas valiente y dejes ir todo lo que te hirió para que puedas renacer, para que puedas obtener otro nivel de conciencia, porque solo estamos despiertos, amigos míos, cuando somos capaces de comprender que nuestra vida es nuestra responsabilidad y que Dios puso dentro de nosotros todo lo que necesitamos para ganar. Tú estás aquí para tenerlo todo y dentro de ti está todo lo que tú necesitas. No pongas más excusas y cambia tu vida ya, ahora mismo. Y la vida solo se puede cambiar, amigos míos, cambiando nuestros hábitos, cambiando cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos. Pero lo más importante es cambiando cómo pensamos. Y si tú sigues pensando desde el odio, desde el rencor, desde la envidia, desde que me hicieron, desde que soy una víctima, no lo vas a lograr. Recuerda que nadie es perfecto y tú tampoco lo eres. La primera persona que tienes que perdonar es a tus padres. No lo hicieron perfecto, pero quizás ellos tampoco tuvieron una niñez perfecta. No te estoy hablando de que no pongas límites. Perdona de corazón a todo el que tengas que perdonar y date la oportunidad de hacer de este año el mejor año de tu vida. Gracias por llegar al final de este video. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te mando un beso grande, te quiero mucho y nos vemos muy pronto con un video nuevo.